Nadie imaginaba lo que estaba a punto de hacer aquel hombre. Ni su abogado, ni sus socios, ni siquiera su propia hija. Durante décadas había construido un imperio con las manos, la mente y una frialdad que le permitía calcular el valor de todo, menos de las personas. Su nombre era Esteban Alcázar, un apellido que en su ciudad abría puertas, cerraba bocas y levantaba rumores. Nadie lo veía reír desde hacía años, no porque no tuviera motivos, sino porque aprendió que la sonrisa era un lujo que solo los débiles se permitían. O al menos eso repetía para convencerse. Una mañana de septiembre, mientras observaba el jardín desde la ventana de su despacho, una idea comenzó a formarse en su cabeza. No fue repentina ni inspirada por la culpa. Nació del hartazgo, de una sensación silenciosa de vacío que no podía explicar con cifras ni contratos. Miró su reflejo en el cristal. Un hombre de cabello gris, piel curtida por los años y ojos tan fríos como las bóvedas donde dormía su fortuna. Pensó, si desapareciera hoy, ¿quién notaría mi ausencia? La pregunta lo siguió todo el día. En las reuniones, en la cena, incluso mientras se desabrochaba los gemelos antes de dormir. Era como un eco que resonaba detrás de cada palabra amable que recibía, porque sabía, con la certeza que solo da la experiencia, que casi todo lo que lo rodeaba se sostenía sobre la conveniencia. 2 días después, pidió a su médico de confianza que lo visitara. Lo conocía desde hacía años, y aunque el doctor era discreto, Esteban percibió el temor en su mirada cuando le hizo la petición. «Necesito que prepares un informe», dijo con tono sereno. «Un diagnóstico falso, terminal, algo creíble, pero imposible de verificar sin tu consentimiento». El médico lo miró, sin comprender del todo. «Un diagnóstico falso. No entiendo, Esteban. No te preocupes. No lo usaré para nada ilegal. Solo quiero saber quién se atrevería a despedirse de mí si supieran que estoy muriendo». El silencio en esa habitación pesó como una confesión. El médico negó con la cabeza, murmurando algo sobre ética, pero Esteban lo interrumpió con una frase seca. «Todo en esta vida tiene un precio». Y así fue. Una suma considerable, una firma y un documento sellado con autoridad bastaron para fabricar la primera pieza de su mentira. Durante las semanas siguientes, la noticia se extendió como un virus silencioso entre los círculos empresariales y familiares. «Esteban Alcázar está enfermo», decían. «Le queda poco tiempo». Los rumores tomaron fuerza sin que él tuviera que confirmarlos. Bastaba su aspecto cansado y su repentina ausencia en las oficinas para que el cuento se volviera realidad. Y mientras todos hablaban de su supuesta enfermedad, él observaba desde la distancia. Revisaba los nombres de las personas que lo llamaban, los mensajes que recibía, las cartas que nunca llegaron. Algunos mostraron preocupación sincera, o al menos convincente. Otros, silencio absoluto. Cada día anotaba en un cuaderno 3 columnas. ¿Quién vino? ¿Quién llamó? ¿Quién no hizo nada? Era meticuloso, casi científico, como si su vida fuera un experimento para medir la fidelidad. Al cabo de un mes, tomó la decisión final: desaparecer por completo, fingir un ingreso hospitalario, cortar las comunicaciones y esperar. Le pidió a su chofer que lo llevara a su hacienda en las afueras con la excusa de pasar allí sus últimos días. Nadie sospechó. Al contrario, muchos respiraron aliviados de no tener que enfrentarlo en persona. Los días pasaron lentos, cubiertos por un silencio espeso. Las cortinas permanecían cerradas, las luces bajas, y solo el sonido del reloj marcaba el paso del tiempo. Esteban esperaba una visita, una llamada, cualquier señal de interés genuino, pero lo único que llegaba eran mensajes de condolencia por medio de terceros, promesas vacías y frases prefabricadas. «Estamos contigo en este momento difícil», decían los correos que su secretaria imprimía.
Ninguno llevaba firma de puño y letra. Ninguno sonaba humano. Una noche, cansado de revisar nombres y excusas, rompió las páginas de su cuaderno y las arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas devoraron los nombres mientras él murmuraba: «Todo esto solo confirma lo que ya sabía». Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que su mentira pronto se saldría de control. Porque una farsa, por más perfecta que parezca, siempre deja una grieta por donde se cuela la verdad. La primera grieta apareció una tarde de octubre, cuando el jardinero, un hombre de unos 50 años que trabajaba con él desde hacía más de 20, tocó la puerta del despacho. «Señor Alcázar», dijo, con voz temblorosa, «escuché lo que dicen. ¿Es cierto lo de su enfermedad?». Esteban lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. No estaba acostumbrado a que alguien del personal le hablara con tanta familiaridad. «¿Por qué lo preguntas?», respondió. «Porque si es verdad, quiero agradecerle. Usted me ayudó cuando mi hijo necesitaba una operación y nunca le di las gracias como debía». El millonario guardó silencio. No esperaba eso. No era una visita por interés, ni un gesto falso. Era algo más simple, más incómodo. «No tienes que agradecerme nada», dijo al final. «Aún así lo hago. Y si necesita algo, yo estaré aquí». El hombre se marchó, dejando atrás un silencio distinto, más humano. Esteban lo observó por la ventana mientras regresaba al jardín, y por un instante dudó. Esa noche, mientras cenaba solo frente a una mesa servida para 4, recordó algo que su padre solía decirle cuando era joven. «Puedes medir el valor de tu vida por la cantidad de puertas que se abren cuando no llevas nada en las manos». Nunca entendió del todo esa frase, hasta ahora. La segunda grieta apareció días después. Una llamada anónima al despacho del abogado, preguntando si el testamento de Esteban ya estaba listo. No era raro que alguien intentara averiguar sobre su fortuna, pero lo inquietante fue la voz, femenina, temblorosa, como si no quisiera ser reconocida. El abogado, desconfiado, lo informó de inmediato. Esteban no respondió. Solo pidió que no dijera nada, que dejara que las aguas se movieran por sí solas. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos decían que había sido internado en una clínica privada en el extranjero, otros que había caído en coma. Nadie sabía la verdad, y eso era exactamente lo que él quería. Pero con cada mentira que se repetía, su propio juego se volvía más peligroso, porque la línea entre el engaño y la realidad empezaba a difuminarse. Una mañana, al despertar, se sorprendió al encontrar un sobre la mesa del despacho. No había visto a nadie entrar, solo un papel doblado con su nombre escrito a mano. Dentro, una nota breve. «No sé si lo que dicen es cierto, pero si de verdad estás muriendo, quiero verte una vez más». No había firma. Solo esas palabras, escritas con una caligrafía que reconoció de inmediato. Su mano tembló al sostener el papel, no porque sintiera miedo, sino porque por primera vez desde que comenzó todo, no sabía qué hacer. El reloj antiguo del despacho marcaba las 7:30 cuando don Esteban volvió a quedarse solo. El eco de las palabras de sus hijos aún resonaba en el aire, como si cada sílaba hubiera dejado una marca invisible en las paredes. Caminó lentamente hacia el ventanal que daba al jardín. El sol se filtraba entre las ramas y por un momento pensó en los años en que sus hijos jugaban allí, corriendo detrás de una pelota, riendo, llenando el aire de vida. Todo eso parecía pertenecer a otro siglo. «¿En qué momento se me fueron de las manos?», susurró. No había nadie para responderle. Encendió un cigarro a pesar de que el médico se lo había prohibido hacía años. Observó el humo subir en espirales lentas. En el fondo, sabía que aquella mentira, esa supuesta enfermedad terminal, no era más que su último intento de ser recordado. Si no lo amaban por gratitud o afecto, tal vez lo harían por culpa. Esa idea retorcida pero humana lo reconfortaba y lo avergonzaba al mismo tiempo. Horas después, ya entrada la noche, don Esteban bajó al comedor. La mesa seguía puesta desde el almuerzo
con los platos aún sin recoger. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujido de la madera y el golpeteo de la lluvia que comenzaba a caer sobre los ventanales. Se sirvió un vaso de vino y se sentó en la cabecera solo. En su mente se repetía la escena de la tarde, los rostros fríos, los relojes caros, las excusas disfrazadas de cariño. De repente, una idea más oscura comenzó a germinar. «Tal vez deba ir más lejos», murmuró. «Tal vez no baste con fingir la enfermedad». El pensamiento lo asustó y lo fascinó al mismo tiempo. Si fingía estar muriendo, ¿por qué no fingir su muerte del todo? Sería capaz. Podría ver cómo reaccionaban cuando creyeran que ya no existía. Su corazón latió con fuerza. No era solo rabia, era curiosidad. Quería saber de una vez por todas quién lo había amado y quién solo lo había soportado por interés. A la mañana siguiente, llamó a su mayordomo Julio. «Necesito que guardes un secreto». Julio, uno grande. El hombre lo miró con seriedad. «Usted sabe que puede confiar en mí, don Esteban. Entonces escucha con atención. A partir de hoy, nadie debe saber la verdad sobre mi salud. Quiero que todos crean que estoy al borde de la muerte, que no me queda mucho tiempo». Julio tragó saliva. «¿Puedo preguntar por qué, señor?» Esteban apoyó una mano sobre su hombro. «Porque quiero ver qué hacen los vivos cuando creen que los muertos aún pueden oírlos». Durante los días siguientes, el rumor se extendió como fuego. Los empleados hablaban en voz baja, los amigos del club dejaron de visitarlo y los hijos apenas enviaron mensajes de condolencias anticipadas. Nadie se ofreció a quedarse con él. Nadie canceló un viaje ni una reunión importante. Solo Clara, su hija menor, escribió una carta breve. «Papá, no sé qué decirte. Espero que estés en paz. Me cuesta verte enfermo, pero tal vez así entiendas por qué me alejé». El viejo leyó la carta una y otra vez. No había odio en esas líneas, pero tampoco amor. Solo distancia. A medida que los días pasaban, su juego se volvía más convincente. Comenzó a caminar más lento, a comer menos, a hablar con voz quebrada. Incluso pidió una cama hospitalaria en su habitación. El médico de confianza, cómplice del plan, lo visitaba con regularidad, fingiendo revisiones que no hacían falta. «La mentira se está volviendo real», bromeó el doctor una tarde. «Todas las mentiras lo hacen», respondió Esteban con una sonrisa amarga. Una noche, mientras todos dormían, el millonario bajó al jardín. La luna iluminaba las estatuas y los rosales que él mismo había mandado plantar años atrás. El aire olía a tierra mojada. Caminó despacio hasta el banco donde solía sentarse con su esposa. Se sentó allí y por primera vez en mucho tiempo habló en voz alta como si ella aún estuviera a su lado. «¿Sabes, Laura? Creo que estoy muriendo de verdad. Pero no del cuerpo». El viento sopló con suavidad, como si respondiera a su confesión. «Estoy muriendo del silencio», añadió. En los días siguientes, algo dentro de él comenzó a cambiar. Lo que empezó como una farsa se transformaba en espejo. Fingir la muerte le estaba enseñando cómo realmente se sentía estar muerto para los demás. El teléfono no sonaba, los amigos no preguntaban, los hijos se limitaban a mensajes impersonales enviados por sus asistentes. Era como si ya no existiera. Pero, curiosamente, en medio de ese vacío, una calma inesperada lo visitó. Por primera vez en años, no tenía que ser el hombre poderoso, ni el padre exigente, ni el empresario implacable. Solo era Esteban, viejo, cansado, y por fin libre de los aplausos. Esa paz, sin embargo, duró poco. Una tarde, Julio entró al despacho con una expresión inquieta. «Señor, hay algo que debe saber. ¿Qué ocurre?» «Sus hijos han estado hablando con el abogado». El anciano arqueó una ceja. «¿Y qué quieren ahora?» «Saber qué pasará con la herencia. Si usted no sobrevive este mes». El corazón de Esteban se endureció. «No, claro», murmuró con una sonrisa fría.
No podía esperar menos. Esa noche volvió a escribir en su cuaderno de notas. Cada línea era un desahogo. Cuando el dinero habla, el amor se calla. Tal vez fingir mi muerte no sea castigo suficiente. Miró el retrato de su esposa otra vez. Por primera vez, una lágrima se deslizó por su rostro. No era por sus hijos, era por él mismo, por lo que había permitido que se convirtiera su vida. Un teatro donde el amor era solo un actor más. Y la verdad del público que ya se había ido. El capítulo cerraba, pero el juego apenas empezaba, porque don Esteban, en el fondo, no buscaba justicia, buscaba redención, y para alcanzarla tendría que morir, aunque solo fuera en apariencia, un poco más cada día. La mansión, que alguna vez fue símbolo de éxito y poder, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Los cuadros dorados que colgaban en las paredes ya no reflejaban orgullo, sino el peso de una vida desperdiciada. Los pasillos, antes llenos de voces y risas, ahora resonaban con los pasos lentos de un solo hombre que fingía morir, pero que en realidad estaba muriendo de algo mucho peor, el olvido. Don Esteban despertaba cada mañana con el mismo sonido, el tic-tac del viejo reloj de pie en la sala. Cada segundo era una herida pequeña, una aguja invisible que le recordaba que el tiempo seguía pasando, incluso si nadie lo notaba. Miraba hacia el techo, respiraba hondo y recordaba que debía seguir actuando. La farsa continuaba, la soledad también. Julio, el mayordomo, entraba cada día con el desayuno. La bandeja siempre igual, té, pan tostado, mermelada y una nota de cortesía. El silencio entre ambos se había vuelto una rutina. No hacía falta decir mucho. El viejo sabía que Julio era su último testigo, y el sirviente comprendía que era el guardián de una mentira demasiado grande para juzgarla. ¿Alguna novedad, Julio?, preguntaba cada mañana. Ninguna, señor, respondía siempre el mismo tono, el mismo gesto. Sus hijos no han llamado. Don Esteban asentía sin sorpresa. Ya no esperaba llamadas, ni visitas, ni lágrimas falsas. Lo que más le dolía no era la ausencia de amor, sino la confirmación de lo que siempre sospechó, que el dinero era el único lazo que los mantenía cerca. Ahora, que creían que su muerte era inevitable, ni siquiera eso bastaba. A veces, cuando el sol caía y los ventanales se teñían de naranja, salía al jardín. Caminaba entre los rosales marchitos y el estanque vacío. Allí, entre las sombras, solía hablar solo. No porque estuviera loco, sino porque era el único modo de oír una voz humana en aquella casa de piedra. ¿Vale la pena todo esto, Laura?, decía mirando al cielo. Fingir que muero para ver quién llora. No sé si es crueldad o desesperación. El viento soplaba, moviendo las hojas secas, como si su esposa muerta le respondiera con un suspiro. Esa tarde, sin embargo, algo cambió. Cuando regresó al salón, Julio lo esperaba con una expresión diferente. Sostenía un sobre arrugado en la mano. «Señor, esto llegó para usted». «¿De quién?» «No lo sé, señor. El sello es antiguo, parece una carta personal». Don Esteban la tomó con cuidado. La letra era temblorosa, pero familiar. Al abrirla, leyó: «Don Esteban, supe que está enfermo. No puedo prometerle curarlo, pero puedo acompañarlo. Usted fue bueno con mi familia cuando nadie más lo fue. Si necesita algo, no dude en llamarme. Con afecto, Tomás, hijo del jardinero». Esteban permaneció inmóvil. ¿El hijo del jardinero? ¿Por qué él, entre tantos, se acordaba? Sintió un nudo en la garganta. Aquella carta no traía promesas ni codicia, solo humanidad. La colocó sobre el escritorio y se quedó mirando el fuego arder en la chimenea. «Ironías del destino», murmuró. «El único que recuerda al amo es el hijo del que limpiaba sus botas». Durante los días siguientes, la carta de Tomás se convirtió en un faro silencioso. Don Esteban la releía cada mañana, como si esas líneas simples fueran un antídoto contra la soledad. Empezó a pensar que tal vez, sin quererlo, su farsa había revelado una verdad más profunda que el engaño.
No todos los corazones se compran con dinero. Una tarde, la puerta principal se abrió. Julio corrió a ver quién era y cuando regresó, traía consigo al joven. «Señor, Tomás ha venido a verlo». El millonario se incorporó con esfuerzo, fingiendo debilidad. «Déjalo pasar». Tomás entró con pasos tímidos. Llevaba el rostro húmedo por la lluvia y un ramo de flores silvestres en la mano. «Señor Esteban». No podía quedarme tranquilo sabiendo que estaba solo. El viejo lo miró con sorpresa y emoción contenida. «Tú viniste. Claro, usted fue bueno con mi padre. Me enseñó a valorar el trabajo, me ayudó cuando éramos pobres. No podía dejarlo ahora». Esteban sonrió con amargura. Y pensar que mis propios hijos no cruzarían la calle para verme. «No todos entienden lo que importa, señor», dijo Tomás, bajando la mirada. «Algunos solo miran lo que brilla y se olvidan del corazón». El anciano se quedó en silencio. Aquellas palabras tan simples le atravesaron el alma. Por un instante, su papel de moribundo se desmoronó. «Sabes, muchacho», dijo al fin, «a veces creo que fingir morir es la única manera de saber quién está vivo de verdad». Tomás no entendió del todo, pero asintió con respeto. Se quedó conversando con él un largo rato. Le contó del pueblo, de cómo la gente hablaba de su fortuna, de cómo todos lo daban por perdido. Cuando se marchó, prometió volver al día siguiente y cumplió su palabra. Desde entonces, Tomás comenzó a visitarlo cada tarde. Le llevaba pan fresco, le contaba historias, arreglaba el jardín. La casa recuperó un poco de vida. Julio, que observaba en silencio, comprendió que aquel joven estaba salvando algo que ni el dinero ni la farsa podían: la humanidad de su patrón. Poco a poco, el anciano dejó de actuar tanto. Su voz recuperó fuerza, su risa tímida volvió a sonar entre las paredes. Pero con cada visita crecía también su miedo. ¿Y si algún día Tomás descubría la verdad? ¿Y si su única amistad sincera se quebraba por una mentira tan cruel? Una noche, don Esteban no pudo dormir. Se levantó, caminó hasta su despacho y encendió una vela. Abrió un viejo álbum de fotos. Allí estaban sus hijos, pequeños, abrazados a él. Recordó cómo solían llamarlo papá con orgullo. ¿Cuándo dejaron de hacerlo? Se preguntó en voz alta. La vela temblaba con el viento, proyectando sombras que parecían moverse sobre los rostros del pasado. Cerró el álbum con fuerza. Fingir morir no duele tanto como ver cómo te olvidan mientras aún respiras. Pasaron las semanas, y la salud de don Esteban, aunque buena en realidad, comenzó a deteriorarse por causa del peso emocional. La mentira se había vuelto demasiado real. No dormía bien, comía poco, y a veces, al mirarse al espejo, veía un rostro cansado, marchito, verdaderamente enfermo. Julio notó el cambio. «Señor, quizás deba parar con esto. Su cuerpo lo está sintiendo». «Ya es tarde, Julio. Si detengo la mentira ahora, perderé lo poco que me queda, la verdad que está saliendo a la luz». «¿Y qué verdad es esa?» «Que nadie me amaba, Julio, que yo tampoco supe amar». El mayordomo bajó la mirada, sin atreverse a responder. Una mañana, sin previo aviso, el abogado de la familia apareció en la puerta. «Don Esteban, sus hijos me han pedido que venga. Quieren saber cómo está su testamento». El anciano lo miró con calma. «Dígales que pronto sabrán». El abogado asintió, incómodo, y se marchó. El viejo esperó a que se fuera para murmurar: «Pronto, sí, pero no como ellos creen». Esa misma tarde recibió una llamada inesperada. Era Clara, su hija menor. «Papá, supe que estás peor». «¿Peor?», respondió con voz frágil. «Quizás el cuerpo se cansa. Hija, quería saber si necesitabas algo». «Solo tu voz», dijo él con ternura sincera. Hubo silencio del otro lado. «No sé qué decir», susurró ella. «Me duele todo esto. A mí también, Clara, pero ya nada duele tanto como no escuchar de ti durante años».
Clara rompió a llorar. «Perdóname, papá». «Aún hay tiempo», dijo él conteniendo la emoción. «Ven a verme. No me queda mucho». La llamada se cortó entre sollozos. Don Esteban se quedó mirando el teléfono con una mezcla de esperanza y miedo. Por primera vez en mucho tiempo no estaba seguro de qué quería más, ser perdonado o ser descubierto. Esa noche, mientras Tomás regaba las flores del jardín, el anciano salió a acompañarlo. «Sabes, muchacho, fingir la muerte te enseña a mirar la vida con otros ojos». Tomás sonrió. «¿Y qué ha visto usted, señor? Que cuando el silencio te responde, a veces lo hace con más verdad que las palabras. Mi padre decía que el silencio es el idioma de los que ya no esperan nada». «Entonces debo de haberlo aprendido bien», replicó el anciano con una mueca amarga. El joven lo miró en silencio. Había algo en el tono de don Esteban que no entendía, una tristeza nueva, profunda, que no parecía fingida. Y no lo era. Esa noche, cuando se despidió, prometió volver temprano al día siguiente, pero a la mañana siguiente. Clara llegó antes que nadie. Entró corriendo, con el rostro empapado en lágrimas. «¡Papá!», gritó desde la entrada. Julio la condujo hasta la habitación. Don Esteban, sorprendido, apenas pudo hablar. «Clara». Ella se arrojó a sus brazos. «Perdóname. No sabía cuánto te necesitaba hasta que creí perderte». El anciano cerró los ojos. Era lo que había querido oír durante años, pero el sonido de esas palabras le dolía más que cualquier enfermedad. «Ya estás aquí, hija. Eso basta». Conversaron largo rato. Clara le contó de su vida, de cómo se había distanciado por miedo, de cómo sus hermanos hablaban de herencias mientras ella solo pensaba en el vacío que sentía. «No quiero tu dinero, papá. Quiero que me escuches, aunque sea una vez». «Te escucho, hija», dijo él con lágrimas verdaderas. El reencuentro fue sincero pero frágil. Había demasiado pasado, demasiadas culpas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió que no fingía nada. Su corazón, endurecido por la venganza, comenzaba a ablandarse. Pero el destino, cruel como siempre, tenía otros planes. Cuando Clara se marchó, Julio entró con una carta en la mano. «Señor, llegó esto hace una hora». El sobre no tenía remitente. Al abrirlo, Esteban leyó: «Sabemos que su testamento cambiará. Si intenta dejarnos fuera, no espere compasión. Lo estamos observando. Sus hijos». El viejo sintió una punzada en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, la mentira le devolvió un golpe real. Se levantó del sillón con rabia. «¡Malditos! Ni siquiera espero su amor, solo su humanidad». Julio intentó calmarlo, pero Esteban temblaba. «No se preocupe, señor», dijo el mayordomo. «Algunos solo entienden el valor de algo cuando lo pierden». El anciano se dejó caer en el sillón. «Entonces que lo pierdan todo», susurró. «El dinero, la culpa y a mí también». Afuera, la noche se cerraba sobre la mansión. En el jardín, Tomás colocaba nuevas flores junto al estanque. Desde la ventana, don Esteban lo observó y comprendió algo que lo estremeció. Mientras él fingía morir, el muchacho, el único que no le debía nada, estaba devolviéndole la vida. Esa noche, al escribir en su cuaderno, dejó una última línea antes de dormir. El eco del silencio me respondió al fin: «No me olvidaron. Simplemente nunca me conocieron», y con esa certeza amarga pero lúcida, apagó la vela. El viento volvió a soplar, trayendo el aroma de las flores recién plantadas. Por primera vez, don Esteban entendió que el silencio no era su enemigo, era su espejo, y lo que veía reflejado en él no era un moribundo. Era un hombre que, sin darse cuenta, empezaba a despertar. El amanecer trajo un aire distinto a la mansión. Había algo en el ambiente, una sensación densa, como si el silencio ya no fuera calma, sino advertencia. Don Esteban lo sintió desde el momento en que abrió los ojos. El reloj marcaba las 7, y Julio
Aún no había entrado con el desayuno. El viejo se incorporó, algo inquieto. La soledad ya no le resultaba familiar sino sospechosa. Unos golpes sonaron en la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca. Soy yo, señor, respondió Julio, entrando con el rostro serio. Han llegado sus hijos. Esteban parpadeó, incrédulo. ¿Mis hijos? ¿Los tres? ¿Los tres? Sí, señor. Dicen que vienen a verlo y a hablar del testamento. El anciano respiró hondo. Sabía que ese día llegaría, pero no tan pronto. Hazlos pasar. Julio, quédate cerca. El mayo Rodemó asintió, dejando la bandeja sobre la mesa. Luego se retiró en silencio. Pocos minutos después, los tres hijos entraron al salón principal. Clara, con los ojos aún húmedos del reencuentro reciente. Javier, el mayo con el ceño fruncido y un maletín en la mano. Y Andrés, el más joven, que observaba todo con una mezcla de inquietud y desprecio. Papá, saludó Javier, con un tono que no ocultaba la impaciencia. Vinimos porque nos preocupa. ¿Les preocupa mi salud o mi herencia?, preguntó el viejo, con una media sonrisa. Papá, no digas eso, dijo Clara. Estoy aquí porque quiero verte. ¿Tú? ¿Sí?, respondió él suavemente. Pero no todos pueden decir lo mismo. Javier dejó el maletín sobre la mesa. No quiero discutir. Solo vine a asegurarme de que no estás siendo manipulado. ¿Manipulado?, repitió el anciano, arqueando una ceja. Sí, ese tal Tomás, el jardinero. Dicen que lo ves todos los días, que te hace compañía. ¿Y eso te parece un crimen? Me parece una coincidencia peligrosa. Javier lo miró fijamente. Un hombre en su posición, enfermo, vulnerable, no sabe en quién confiar. Clara frunció el ceño. Basta, Javier. Tomás no busca nada. ¿Tú lo conoces, acaso?, replicó él. No, pero lo veo en los ojos de papá. Cuando habla de él, vuelve a tener paz. El viejo se quedó en silencio. Escuchar eso lo desarmó. Tu hermana tiene razón, dijo al fin. Ese muchacho ha hecho más por mí en un mes que ustedes en 10 años. Andrés bufó. Papá, no dramatices. Siempre tuviste tus rarezas. ¿Rarezas?, repitió el anciano, conteniendo la ira. ¿Llamas rareza a querer que mis hijos me recuerden antes de que me entierren? El silencio cayó como un golpe. Javier se aclaró la garganta. No estamos aquí para pelear. Solo queremos asegurarnos de que el testamento no cambie por influencias externas. Ya lo entiendo, dijo Esteban, con ironía amarga. Fingí estar muriendo para ver quién me quería. Y ahora descubro que ustedes sí vendrían, si el dinero estuviera en juego. Clara se levantó, indignada. Basta, no puedo soportar esto. Salió de la habitación con lágrimas, dejando a los tres hombres en tensión. Javier cruzó los brazos. No te enfades, papá. Solo queremos protegerte de todos los peligros. Menos de ustedes mismos, replicó él con calma helada. Javier quiso decir algo más, pero el anciano se levantó con un gesto que imponía respeto. Se acabó la conversación. El testamento sigue igual. Y no quiero volver a escuchar sus sospechas sobre Tomás. Ese joven tiene más dignidad en su silencio que ustedes, en todas sus palabras. Los hijos se marcharon, dejando tras de sí un aire pesado. Cuando la puerta se cerró, don Esteban cayó en el sillón, exhalando con cansancio. Julio entró poco después. ¿Está bien, señor? No lo sé. Julio, a veces me pregunto si la mentira me ha acercado a la verdad, o si solo me ha dejado más solo. A veces, señor, la verdad duele más que cualquier engaño. Sí, dijo él, mirando al fuego, pero al menos el engaño me permitió ver las sombras con claridad. Esa noche, Tomás volvió como siempre. Traía pan fresco y un termo con café. Buenas noches, don Esteban. Lo veo cansado. Fue un día largo, muchacho. Vinieron mis hijos. Qué bueno, respondió con una sonrisa sincera. Seguro se alegraron de verlo. El viejo soltó una risa amarga. Si supieras
lo poco que traen en el corazón. A veces la gente no sabe cómo amar, Señor, y a veces uno mismo no enseña a hacerlo, susurró el anciano. Mientras tomaban café, Tomás habló de su familia, de su madre enferma, de su sueño de abrir un pequeño vivero con su esposa. Don Esteban lo escuchaba con una mezcla de ternura y envidia. Tú tienes poco, Tomás, pero lo tienes todo, dijo de repente. No sé si tanto, señor, pero lo que tengo es mío. Eso es precisamente lo que envidio, replicó el viejo, sonriendo con tristeza. Cuando Tomás se fue, el anciano subió a su habitación y escribió en su cuaderno. El dinero compró obediencia, pero nunca afecto. La mentira me trajo compañía, pero no redención. Quizás lo único que aún puedo comprar es tiempo para entender lo que nunca supe vivir. A la mañana siguiente, los periódicos locales publicaron una nota inesperada. El empresario Esteban Valdivia, en grave estado, podría dejar su fortuna a un empleado. El titular se propagó como fuego. Los teléfonos de la mansión no dejaron de sonar. Periodistas, curiosos, abogados, todos querían confirmar el rumor. Julio, alarmado, llevó el diario a su patrón. Señor, ¿esto ya no es un juego? Don Esteban lo leyó en silencio, no se sorprendió. Alguien filtró la historia, dijo al fin. Quizás alguno de mis hijos. ¿Qué va a hacer? Nadan a veces. El silencio responde mejor que la indignación. Pero no todos compartían su serenidad. Esa tarde, Tomás llegó alterado. Señor Esteban, dicen cosas terribles de usted, que está manipulando a la gente, que me va a dejar su dinero. Tranquilo, muchacho. La gente inventa lo que no entiende, pero esto puede arruinarlo. El anciano lo miró a los ojos. No me arruina lo que digan. Tomásán, me arruina lo que callan. Los que deberían defenderme. El joven bajó la cabeza, dolido por el peso invisible de las palabras. Yo no quiero nada de usted, señor. Solo vine a acompañarlo. Lo sé. Por eso te creo más que a nadie. Mientras hablaban, una sombra los observaba desde el umbral en Javier. Había vuelto sin avisar, decidido a descubrir la verdad. Escuchó lo suficiente para encender su ira. Cuando Tomás se marchó, entró furioso. Así que es cierto. Estás planeando dejarle todo a ese miserable. Mide tus palabras. Javier, advirtió el anciano. No me digas cómo hablar. Nos cambiaste por un extraño. No, hijo, dijo Esteban con calma. Ustedes se cambiaron por ambición. Javier golpeó la mesa con fuerza. Eres un viejo cruel. Finges estar muriendo solo para manipularnos. El silencio cayó pesado. Don Esteban lo miró, inmóvil. ¿Qué dijiste? Que finges. Javier lo señaló con el dedo. Lo sé. No estás enfermo. Todo esto es una farsa. El viejo no respondió. El aire se congeló. Julio, que había entrado sin hacer ruido, quedó paralizado. ¿Quién te dijo eso?, preguntó don Esteban finalmente. No necesitaba que nadie lo dijera. Te vi. Padre, caminas bien, comes bien, y tu médico ni siquiera existe. El anciano se dejó caer en el sillón, derrotado. Entonces, ya no hay nada que fingir. ¿Por qué lo hiciste?, gritó Javier, para burlarte de nosotros, para saber si me amaban. La voz del viejo se quebró. Y ahora lo sé. Javier se quedó sin palabras. La rabia se mezcló con la vergüenza. No puedo creerlo, murmuró, antes de salir con pasos violentos. La puerta se cerró con un portazo. Julio se acercó despacio. Señor. Déjalo, Julio, en la mentira ya hizo lo que debía. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora dejaré de fingir. Quizás todavía haya algo que salvar. Durante los días siguientes, la mansión se llenó de un silencio diferente. No era el silencio cómodo de la soledad, ni el opresivo de la mentira. Era un silencio de espera. Clara volvió a visitarlo, preocupada. Papá, Javier está furioso. Dice que lo engañaste. Lo hice, hija, pero no por maldad. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba ver
si quedaba amor en esta familia. Y la única que vino sin interés fuiste tú. Ella lo abrazó con ternura. Veces el amor no se demuestra en los buenos momentos, papá. Lo sé, dijo él, sonriendo débilmente, pero yo ya no tenía momentos buenos. En los días que siguieron, Tomás dejó de venir, quizás avergonzado, quizás confundido. Don Esteban lo esperó en vano. Cada tarde miraba por la ventana, esperando ver al joven en el jardín, pero el banco junto al estanque permanecía vacío. Una semana después, Julio entró con una carta en la mano. Señor, llegó esto para usted. El anciano la tomó, reconociendo la letra, enseguida en Tomás. La abrió con manos temblorosas. En señor Esteban, sé que su hijo descubrió la verdad. No lo juzgo, porque entiendo por qué lo hizo. Pero no quiero ser la causa de más dolor. Me marcho al pueblo con mi madre. Gracias por todo lo que aprendí de usted. No se quede solo, aunque el silencio parezca más fiel que las personas. Con respeto, Tomás. Las lágrimas le nublaron la vista. Por primera vez en años, lloró sin vergüenza. No por lo perdido, sino por lo que nunca había sabido conservar. Esa noche escribió en su cuaderno Han. La mentira terminó, pero el vacío no. Fingí la muerte para encontrar amor, y lo único que hallé fue mi reflejo. Sin embargo, en ese reflejo también estaba la semilla del perdón. Pasaron los días. Javier no volvió. Andrés se mantuvo distante, y Clara era la única que aún lo visitaba. A veces lo encontraba en el jardín, mirando las flores que Tomás había plantado. «¿Lo extrañas, verdad?», preguntaba ella. «Sí, era el único que no me debía nada. Tal vez vuelva». «Tal vez», respondía él, con una sonrisa cansada. «O tal vez solo quede esperar a que las flores sigan hablando por nosotros». El sol se ponía lentamente detrás de la mansión. Los rayos dorados iluminaban el rostro del anciano, que ya no parecía enfermo ni fuerte, sino simplemente humano. La mentira había terminado, pero la verdad recién comenzaba a germinar, y, por primera vez, don Esteban no sintió miedo del silencio, porque dentro de él, al fin, había aprendido a escucharse. El invierno comenzó a instalarse sin pedir permiso. Las mañanas en la mansión eran más frías. El viento golpeaba con mayor fuerza las ventanas antiguas, y los pasillos parecían más largos y vacíos. Don Esteban caminaba despacio, apoyado en su bastón, no por enfermedad, sino por el peso invisible de sus días recientes. La mentira había sido desmantelada. La familia estaba fracturada, y Tomás había desaparecido como quien apaga una luz para evitar ver lo que duele. Pero en medio de ese silencio surgía, aunque tímido, el deseo de redención, no por orgullo, sino porque el anciano finalmente entendía que no bastaba saber quién lo había amado a Anahora. Debía aprender a amar él también, durante semanas. Clara siguió visitándolo. Cada tarde se sentaban en la sala principal, donde el reloj marcaba el paso del tiempo, como si los reprendiera. A veces hablaban, otras solo compartían el silencio. Pero esa presencia femenina, paciente y cálida, comenzó a suavizar las paredes interiores de Esteban, esas que durante años se habían endurecido como piedra. «Papá», le dijo un día, mientras acomodaba una manta sobre sus piernas, «he estado pensando, ¿no crees que deberías hablar con Javier?». El anciano suspiró profundamente. «No sé si escucharía, tal vez no, pero eso no cambia lo que tú necesitas hacer». «¿Y qué necesito hacer, hija?». «Pedir perdón, no por haber mentido, sino por no haber confiado en nosotros antes de mentir». Esas palabras perforaron un espacio que él creía muerto. «¿Y si ya es tarde?», preguntó con un hilo de voz. «Nunca es tarde para quien todavía respira». La frase quedó suspendida en el aire. Clara lo besó en la frente y se despidió. Esteban se quedó mirando la puerta que se cerraba con suavidad, sintiendo que algo dentro de él, una voluntad vieja y oxidada, estaba intentando moverse. Esa noche, Julio entró con una noticia
inesperada, señor. Tomás llamó en el corazón del anciano, dio un salto, que dijo que su madre está muy enferma, que no puede volver por ahora. ¿Dio alguna dirección? No, solo pidió que usted se cuidara, y dijo que lo siente mucho. Don Esteban apretó los labios, conteniendo la emoción. Julio ordenó, tras un minuto en silencio, quiero que localices a Tomás. Haré lo posible, señor, pero él no quiere que lo encuentre. Lo sé, respondió el anciano mirando por la ventana, pero eso no significa que no deba intentarlo. 2 días después, la mansión recibió un visitante que nadie esperaba en Javier. Entró sin mirar a su alrededor, con el cabello despeinado y el rostro cansado. Julio lo recibió con desconfianza. «Ah, ¿desea ver al señor?» «Sí», respondió él sin rodeos. «Necesito hablar con él». Al entrar al salón, se quedó unos segundos en silencio. Esteban estaba sentado, leyendo un libro sobre bonsáis que Tomás le había prestado antes de marcharse. «Padre», saludó Javier, casi sin voz. El anciano levantó la vista, sorprendido pero sereno. «Pensé que no volverías. Yo también. Pero no vine a pelear. Entonces, ¿a qué?» «A entender». Esteban cerró el libro. «Siéntate». Javier se acomodó frente a él. La tensión entre ambos parecía la cuerda tensa de un violín desgastado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó el hijo finalmente. «Podías haber hablado con nosotros». «¿Hablado?», repitió el anciano. «La última vez que intenté hacerlo, tú estabas revisando correos». Andrés mirando su celular y Clara preguntando cuánto duraría la reunión. «No es tan simple, papá». «Claro que lo es», lo interrumpió él. «Yo envejecí. Ustedes crecieron y en ese proceso dejamos de mirarnos». A Javier bajó la mirada. «Sí, pero fingir que estabas muriendo fue mi último recurso, no un acto de crueldad, sino de desesperación. ¿Desesperación de qué? De no irme sin saber si alguien vendría por mí, no por mi dinero». Hubo un silencio espeso. Javier tragó saliva. «¿Y encontraste tu respuesta?» «Sí», respondió el anciano, con voz suave. «Clara vino. Tomás vino. Y tú viniste, pero cuando pensaste que perderías algo». Javier apretó los puños. «Entonces, todo lo que soy para ti es un interesado». «No», respondió su padre, con un gesto triste. «Pero si eres un hombre que no aprendió a amar sin miedo a perder». La frase cayó como un golpe. «Javier», respiró hondo. «Yo siempre quise hacerte sentir orgulloso. Y yo siempre quise un hijo que me hablara sin necesidad de demostrar nada. Tal vez los dos fallamos». Javier levantó la vista lentamente. «¿Es tarde para empezar de nuevo?» «No lo es», dijo el anciano, con un leve temblor en la voz. «Pero tendrás que aceptar algo. No puedo vivir más entre mentiras, ni las mías, ni las de ustedes». El hijo asintió, con lágrimas contidas. «Estoy dispuesto». Ambos se quedaron un largo rato en silencio. Pero por primera vez, ese silencio no era una barrera, sino un puente frágil, recién construido. Sin embargo, la calma no duraría mucho. La prensa, que ya había olido sangre, comenzó a insistir en entrevistar a los hijos. Querían saber si era cierto que el millonario estaba destinando parte de la fortuna a un jardinero. Un reportero llegó a abordar a Andrés en el estacionamiento de una cafetería. Otro fotografió a Clara saliendo de la mansión. Javier perdió la paciencia más rápido que nadie. «Es culpa de ese Tomás», repetía, molesto. «Si no fuera por él, nada de esto habría ocurrido». «Es culpa mía», respondió su padre con firmeza, «y no quiero que vuelvan a acusarlo». Pero Javier no estaba dispuesto a soltar el tema. Cada día regresaba con irritación creciente. «Papá, ese muchacho lo manipuló». «Basta», gritó finalmente el anciano. «Tomás fue el único que me escuchó cuando nadie más lo hacía». Javier apretó la mandíbula. «Tú no lo conoces como crees. Y tú tampoco me conoces a mí», respondió Esteban. «Porque si lo hicieras,
Sabrías que no le doy mi confianza a cualquiera. Javier se levantó bruscamente. Voy a encontrar a Tomás. ¿Para qué? Para demostrarte quién es realmente. El anciano palideció. Javier, no lo hagas. Es por tu bien. Y salió como una tormenta, dejando atrás un silencio cargado de presagio. Durante los días siguientes, don Esteban estuvo inquieto. Cada noche escribía en su cuaderno: he provocado un torbellino, y ahora temo ahogar a quienes más quiero, pero ya no sé cómo detener la tormenta sin aceptar mis propios errores. Clara intentaba tranquilizarlo. Papá, Javier solo está herido. No hará nada grave. No lo subestimes. La frustración hace a los hombres peligrosos. Él no lastimaría a Tomás. No deliberadamente, pero podría arruinarle la vida con una sola palabra. Clara guardó silencio. Sabía que era cierto. Una mañana, Julio entró sin tocar la puerta, algo que nunca hacía. Señor, ¿qué ocurre, Julio? Javier encontró a Tomás en el anciano. Se levantó de golpe. ¿Dónde? ¿En el pueblo? Señor, hubo un altercado. ¿Qué clase de altercado? Javier lo acusó públicamente de aprovecharse de usted. Le gritó delante de la gente. Delante de la madre enferma de Tomás. Dios mío. Tomás no respondió. Simplemente se fue con su madre Emper. Ahora todo el pueblo está hablando. El joven está devastado. El anciano sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Preparen el coche, ordenó con un hilo de voz. Voy a verlo, señor. No está usted en condiciones. Lo estoy, y aunque no lo estuviera, esto es algo que debo hacer. El trayecto al pueblo fue largo y silencioso. Cada kilómetro parecía reprocharle algo distinto: su orgullo, su mentira, su miedo, su incapacidad de ser un padre verdadero. Julio conducía en silencio, como si comprendiera que ese viaje no era físico, sino moral. Cuando llegaron, las calles eran simples, humildes, y sin embargo tenían una dignidad que la mansión nunca había tenido. Esteban sintió un nudo en la garganta. Gente sencilla lo miraba con curiosidad, algunos con recelo. Todos sabían quién era. Finalmente llegaron a una pequeña casa de paredes desgastadas. Julio bajó primero, pero el anciano lo detuvo. No, esta vez voy yo solo. Caminó lentamente hacia la puerta. Levantó la mano para tocar, pero antes de hacerlo, Tomás abrió. Había lágrimas secas en su rostro. Don Esteban, dijo el joven, sorprendido pero sin hostilidad. No esperaba verlo aquí, Tomás. ¿Puedo hablar contigo? El muchacho asintió. Pase. Dentro. La madre de Tomás estaba recostada en una cama sencilla. Una mujer frágil, con ojos bondosos. Ella es mi madre, dijo Tomás, con voz suave. Encantado de conocerla, respondió el anciano. Inclinando la cabeza, a la mujer sonrió ligeramente. Usted es el señor del que mi hijo habla tanto, susurró. Ojalá dijera cosas buenas, bromeó Esteban, con una tristeza cálida. Todas son buenas, contestó la mujer, pero también hay dolor en sus palabras. Tomás bajó la mirada. Don Esteban, lo que pasó ayer fue culpa mía, lo interrumpió el anciano. Mi hijo actuó por miedo, un miedo que yo sembré. Él estuvo fuera de lugar. Señor, sí, pero tú no merecías ser humillado. Ni tú, ni tu madre. No se preocupe. La gente olvida rápido. No, yo no voy a permitir que esto quede así. Tomás levantó los ojos, confundido. ¿Qué quiere decir? Quiero reparar el daño. Y no hablo de dinero, hablo de dignidad. La madre de Tomás sonrió, como si entendiera algo que ni ellos veían aún. A veces, hijo, los hombres llegan tarde, pero llegan, dijo ella, mirando a Esteban. El anciano respiró profundamente. Tomás, quiero que vuelvas a la mansión. No como jardinero, sino como alguien de confianza, señor. Eso solo causará más problemas con su familia.
Mi familia tendrá que aprender que el respeto no se negocia. No sé si debería. Tomás lo interrumpió con una voz firme, pero quebrada. Me equivoqué muchas veces, pero no quiero equivocarme contigo otra vez. El joven tragó saliva, miró a su madre, que asintió con ternura. Hijo, cuando alguien pide perdón mirando a los ojos, Dios escucha, y tú también deberías hacerlo. Tomás respiró hondo. Está bien, don Esteban. Volveré. El anciano cerró los ojos un instante, aliviado. Gracias, muchacho. Prometo que todo cambiará. Pero la madre de Tomás, con su sabiduría silenciosa, murmuró: los cambios verdaderos, señor Esteban, no empiezan en la casa, empiezan en el corazón. El regreso a la mansión fue diferente. El aire parecía más liviano. Julio observaba por el retrovisor al anciano, que llevaba una expresión que hacía años no se veía en él en paz. Pero lo que Esteban no sabía era que el precio de esa redención aún no estaba del todo pagado, porque Javier, al enterarse del viaje, no reaccionaría con calma, y el conflicto final se acercaba como una sombra inevitable. La mentira había traído dolor. La verdad había traído fracturas, pero la redención siempre exige un sacrificio final. La casa estaba demasiado silenciosa para un amanecer. Un silencio que no anunciaba paz, sino final. Un silencio que presagiaba algo inevitable, como si las paredes mismas hubieran comprendido que todo estaba llegando al último acto. Esteban Saldívar abrió los ojos con dificultad, no porque su cuerpo estuviera realmente enfermo, sino porque la noche anterior había sido larga, amarga, cargada de pensamientos que no le permitieron descansar. El plan había avanzado más de lo previsto. La noticia de su empeoramiento repentino se había extendido como fuego en papel seco. Sus hijos, al fin, habían decidido aparecer. No juntos, por supuesto. La familia Saldívar nunca actuaba como un conjunto, sino como piezas sueltas, que solo se acercaban al tablero cuando había dinero en juego. Pero habían venido tarde. Pero habían venido. Tomás había llegado antes que ellos, como siempre, puntual, silencioso, sin esperar nada. El muchacho le llevaba al menos 5 días de ventaja en presencia, y esa simple constancia valía más que todas las lágrimas apresuradas que ahora. Seguramente, sus hijos intentarían ensayar frente al espejo antes de cruzar la puerta. Esteban respiró hondo. Aquella mañana debía decidir cómo terminaría la obra que había construido con tanto cálculo. Fingir la muerte había sido un acto extremo, pero necesario. Él quería ver quién se quedaba, quién realmente quería verlo vivo, quién acudía sin esperar recompensa. Y ahora, que todo estaba a punto de revelarse, sentía un cansancio extraño. No físico ni existencial. Golpearon la puerta. Señor Saldívar, susurró el mayordomo. Sus hijos han llegado. Las palabras cayeron como piedras en el aire. Clara fue la primera en entrar. Llevaba un vestido caro, gafas oscuras y un perfume que llenó la habitación antes de que ella dijera una sola palabra. Caminó rápido hacia la cama, con pasos cortos, como si temiera que el suelo fuera frágil. Papá, dijo, con una voz que buscaba sonar temblorosa, pero que solo era hueca. Estoy aquí. Lamento todo. Lamento no haber venido antes. Esteban no respondió, no porque su papel exigiera silencio, sino porque no sabía qué decir. Clara pellizcó suavemente sus dedos, como si intentara transmitir afecto, pero sus ojos estaban demasiado inquietos, demasiado pendientes del maletín que su abogado había dejado sobre la mesa la noche anterior. Julián entró después, traje impecable, rostro estirado, aliento a café y urgencia. Ni siquiera fingió emoción, papá, dijo, más como saludo que como despedida. Quiero que sepas que estamos contigo. Estamos, pensó Esteban, sin poder evitar una punzada de ironía. Su hijo usaba el plural, como quien usa una herramienta, no como quien habla de unión. Los dos se quedaron a su lado, haciendo un esfuerzo visible
por parecer devastados, pero incapaces de sostener el silencio incómodo que iba creciendo en la habitación como una sombra. «Papá», insistió Clara, «¿puedes oírnos?» Esteban asintió apenas. Eso bastó para que ambos sintieran que el acto debía continuar, que aún había tiempo de demostrar algo, aunque fuera tarde, aunque fuera falso. Pero antes de que cualquiera dijera más, la puerta se abrió sin anuncio. Tomás entró con una bandeja, agua, pan y una flor cortada del jardín. Los hijos de Esteban giraron el rostro al mismo tiempo. «¿Y tú quién eres?», preguntó Julián con una frialdad cortante. Tomás bajó la mirada. «Vengo a ver cómo está», respondió suavemente. «No eres familia», dijo Clara a Esteban. Por primera vez se incorporó un poco, no como un enfermo que agoniza, sino como un hombre cansado de ver la misma escena repetirse demasiado tiempo. «Es el único que vino», susurró, dejando que cada palabra pesara. Los hijos lo miraron con sorpresa. Un atisbo de vergüenza cruzó el rostro de Clara, aunque no estaba claro si era verdadera o solo un reflejo de lo que creía que debía sentir. Julián tensó la mandíbula, como si aquel comentario hubiera herido algo que nunca había cuidado. Tomás dejó la bandeja sobre la mesa. «No quiero molestar», murmuró. «Solo quería despedirme. Si es que...». Pero Esteban levantó una mano débil para detenerlo. «No te vayas», dijo él. «Quédate un momento». Clara frunció el ceño. «Papá, necesitamos hablar de asuntos importantes contigo, cosas de urgencia», susurró Esteban. «Urgencia». Se quedó viendo a sus hijos con una calma que los incomodó profundamente. Y entonces, finalmente, habló. «Les mentí». La palabra cayó como un trueno. Tomás abrió los ojos, sorprendido. Julián dio un paso atrás. Clara soltó un suspiro agudo, incrédula. «¿Qué?», balbuceó ella. «No estoy muriéndome». El silencio que siguió fue tan total que incluso el reloj pareció dejar de moverse. Entonces, Julián respiró hondo, furioso. «¿Todo esto fue una farsa?». «Sí», respondió Esteban sin titubear. «Quería saber quién vendría a verme». Clara se llevó una mano al pecho, ofendida. «¿Y qué esperabas?». «Tenemos vidas, trabajos, compromisos. No podías simplemente ponernos a prueba de esa manera». «Pero sí», interrumpió él, con una dureza que rara vez usaba. «Podían, y tenía que hacerlo». Julián no lo soportó. «Esto es ridículo, manipulador, inaceptable». «Lo que es inaceptable», dijo Esteban, alzando la voz por primera vez, «es que un muchacho que no me debe nada haya venido antes que ustedes». Tomás intentó intervenir. «Don Esteban, no quiero causar problemas». «No, Tomás», replicó él. «Quédate, esto también es para ti». Los hijos se miraron entre sí, indignados, heridos en su orgullo, pero no dijeron nada, porque, por primera vez, no tenían una respuesta conveniente. Esteban respiró profundamente, como si juntara fuerzas para un veredicto final. «He tomado una decisión». Clara enderezó la espalda. Julián apretó los dedos. Ambos sabían lo que venía, o creían saberlo. «Toda mi vida trabajé para construir algo», continuó él, «pero no supe construirlos a ustedes. No nacieron de la nada. Yo fallé en muchas cosas. Cultura, dinero, educación. Todo eso estuvo ahí, pero faltó algo más importante». Se quedó en silencio un momento. Faltó estar presente. Por un instante, los hijos parecieron confundidos, casi vulnerables, pero la confusión se desvaneció cuando Esteban agregó: «Por eso, no puedo premiar la ausencia». Clara dio un paso adelante. «Papá, no puedes hacer». «Sí puedo», interrumpió él. «He cambiado mi testamento». El mundo pareció detenerse. «Tomás», dijo Esteban, girando lentamente el rostro hacia el muchacho, «tú heredarás
la casa y la fundación, porque fuiste el único que vino sin esperar nada, y porque eres la única persona que, sin tener sangre mía, tuvo humanidad. Don Tomás palideció. No, don Esteban, yo no puedo aceptar algo así. No es justo. No vine por eso. Lo sé, respondió él. Precisamente por eso es tuyo. Los hijos estallaron al mismo tiempo. Esto es absurdo, es ilegal, es inmoral, es irracional. Esteban los dejó gritar, los dejó desbordar toda la rabia. Y cuando finalmente callaron, agotados, dijo la frase que cerraría toda su vida. Uno descubre el valor de alguien, no cuando llega a la fiesta, sino cuando se queda en el silencio. Nadie respondió. Don Tomás estaba a punto de llorar, no por la herencia, por el peso del gesto. Clara y Julián, derrotados por su propia conciencia, no por la decisión de su padre, bajaron la cabeza. No había argumento que pudiera disfrazar la verdad. Habían perdido antes de empezar. Al caer la tarde, los hijos se marcharon, sin despedirse. No hubo abrazos, no hubo reconciliación, solo el eco de lo que no habían construido con él. En Tomás se quedó sentado junto a Esteban, en silencio. ¿Por qué yo?, preguntó. Finalmente, no soy nadie. Esteban sonrió con una suavidad que no había mostrado en años. Porque fuiste el único que vino, cuando yo era nadie también. Tomás lo miró largo tiempo, luego asintió, con humildad, aceptando un destino que no había pedido. La luz del atardecer entró por la ventana, iluminando la habitación con un brillo cálido, casi dorado. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que respiraba en paz. No porque hubiera ganado, no porque hubiera castigado, sino porque, finalmente, había entendido algo esencial. La riqueza revela, pero la presencia salva. Cerró los ojos, permitiendo que el silencio, un silencio limpio, honesto, humano, llenara la casa. Era el final perfecto, no de su vida, sino de su soledad, y también, quizá, el comienzo de algo nuevo para alguien que sí había estado allí cuando más importaba.